Las que es vuestra primera toma de contacto con las setas, con los hongos medicinales, pues bueno, que sepáis que yo llevo usándolo mucho, mucho, mucho tiempo en consulta, como mucho, como más de 15 años y en mi vida personal y también me ayudan, ¿no? a ser la persona que soy hoy en día y a tener el éxito también en consulta. Y bueno, pues ahora ha aparecido por aquí un antiguo profesor mío, ahora os lo presento, Jesús, y lo conocí entre el 2006-2008, no recuerdo el año exacto, y fijaos, ya hace años que yo me dedico a esto, y para mí, claro, era ya una eminencia en su momento, así que fijaos, la vida pues nos ha vuelto a unir por casualidad. Yo soy fan también de unos productos que se llaman Nutrimentis. Es de lo poquito que hay en el mercado que puede fusionar toda esta parte de los chakras, ¿no? Con los suplementos que se puedan vender en farmacia, en herbolario, junto con esta parte vibracional, ¿no? De las plantas, de las flores de Bach. O sea, para mí Geos es un laboratorio puntero, ¿no? Que genera vanguardia, es muy disruptivo y con mucha solidez científica. Y bueno, lo conocí hace muchos años y hace poquito pues me puse en contacto con ellos de nuevo para ver si podía tener alguna entrevista con ellos, bueno, en mi nueva versión, ¿no? de habitarme y de pasar consultas y para facilitar también todo este material a mis alumnos. Y bueno, pues apareció Jesús, reapareció en mi vida, ¿vale? Ahora os lo presento un poquito con más detalle. Y bueno, dije, ostras, yo te conozco a ti años atrás y ahí fue donde empezamos a entablar. Entonces, como ya os decía antes, pues yo ya sentía pura admiración por él hace muchísimos años y ahora ver, ¿no? que tiene entre sus manos un material tan poderoso como el mundo de los hongos medicinales, junto esta fusión que han hecho con la medicina china, que ya sabéis que es mi gran pasión, entonces, pues hoy tenemos la oportunidad en esta clase de la formación online, en el módulo 25, es un módulo extra, antes de que la semana que viene ya presentéis el proyecto final de curso, donde nos vamos a reunir en Skype Business Center para esa presentación con una mesa empresarial para que lo hagamos todo a un nivel que corresponde. Sabéis que me gusta cuidar la estética de los espacios. Y bueno, ya veréis que hay invitados hoy especiales, os he invitado a ciertas personas que han formado parte de diferentes formaciones a lo largo de mi trayectoria como divulgadora de salud ¿no? y comunicadora. Y veréis que hay personas nuevas, como por ejemplo puede ser Miriam Moy, que me encanta verte por aquí. Así que gracias por hacer posible este encuentro esta tarde, ¿vale? Gracias por vuestro tiempo. Y ya no me enrollo más, voy a dar la bienvenida, ¿vale? a Jesús, que nos explique por su trayectoria de una manera pues, más personalizada y que nos comparta este contenido para mí de alto valor que tiene hoy para la tarde de hoy. ¿No se te escucha, Jesús? Perdón. Ahora. Muchas gracias, Marina, por la presentación y por la oportunidad que me da tu oportunidad de presentar mi trabajo, mi proyecto aquí a tus alumnos y fieles seguidores, seguramente. Em, no sé, yo me llamo Jesús Domínguez, yo soy fisioterapeuta desde hace demasiados años, desde mi punto de vista, aunque seguramente son necesarios todos esos tiempos o todo ese tiempo de años, porque estoy hablando de más de 30 años, para poder llevar toda la intuición a la práctica, ¿sí? No, no sé cómo decir esto, sin que moleste mucho. Hay mucha gente que con una edad insuficiente pretende tener un nivel de conciencia o de conocimiento incluso em, muy por encima de su posibilidad biológica, ¿sí? La vida tiene sus tiempos, ¿sí? Esto es una lección súper interesante, me estoy vendiendo muy bien, ¿vale? Que se expresa sobre la octava de un piano. ¿Tú has visto esa lección, Marina? Pues mal hecho. Bueno, todos podemos mejorar. Em, Hasta los 21 años nos consideramos y nos tenemos que considerar el centro del mundo. Somos egocentristas, eso es fisiológico, ¿sí? Pero hasta los 42, 49 no puedes tener una verdadera conciencia de grupo, ¿sí? Y de pertenencia. Esto funciona así.
Entonces, me lamento de la cantidad de años que han pasado ya, pero verdaderamente ahora lo estoy disfrutando y lo está sufriendo, porque al final se sufre por conciencia o por desgracia, y por desgracia hay poca conciencia. Entonces, sufrimos y aprendemos a base de golpes. Y los que están por encima de los 50 años me entienden, los demás a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero los de por encima de 50 seguro que comprenden lo que acabo de decir. No es que hable solo para ellos, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero transmitir con esto es que no se tenga prisa, que todo llega si tiene que llegar y si no tiene que llegar, pues no va a llegar y ya está. Entonces, no nos lamentamos del tiempo que ha pasado, pero soy fisioterapeuta desde hace mucho tiempo. Entonces, en mi camino empecé profundizando con la osteopatía porque es lo directo después de fisioterapia desde mi punto de vista. Ahora parece que no últimamente, pero en mi tiempo era lo lógico. Luego seguí estudiando naturopatía, medicina tradicional china. Me puse en contacto, entré en contacto con un grupo italiano de medicina funcional hace más de 10 años ya y me hice experto en varios temas. Por ejemplo, lo que comentaba Marina de la teoría de los chakras y sobre todo en el mineralograma, en el análisis mineral del cabello, es decir, en la interpretación de la información que dan los minerales, porque los minerales en la naturaleza son los que dan, llevan la información. Se transmite por el agua, correcto, pero la llevan los minerales. Entonces, interpretar el contenido mineral del organismo es clave para saber no tanto lo que le pasa a esa persona, pero sí cómo se está adaptando a las circunstancias que lo rodean o la rodean. Entonces, parte del conocimiento en medicina tradicional china, en medicina funcional, en PNI, en el mineralograma, cuando estudias todo eso y practicas y lo llevas a tu vida, todo eso, te das cuenta de que todo habla de lo mismo. O sea, la medicina tradicional china no aborda problemas de salud diferentes de los que hace, de los que aborda hoy la PNI o la medicina ortodoxa o oficial. Es lo mismo, porque el animal que trata es el mismo, somos nosotros, el ser humano. ¿Sí? Entonces, lo que yo pretendo con mi trabajo no es otra cosa que transmitir una experiencia, a veces con más modestia, a veces con menos modestia, y sobre todo el integrar la visión oficial, la visión más materialista, más occidental, con la visión más oriental, que para mí resulta más fácil de entender. Pero porque llega un punto, y esto también tiene que ver la edad, en la que aceptas que todo es materia y es energía, ¿sí? Y todo pasa a la vez a diferentes niveles. Pero la materia y la energía no la podemos pretender separar. No se puede separar. Es lo mismo, ¿sí? Hoy en día, a nivel de medicina funcional, de medicina regenerativa, de PNI, se habla mucho de las mitocondrias, ¿sí? Entonces, habéis oído hablar de mitocondrias seguramente, y si no tenéis estudios de fisiología, de biología, pues os puede parecer que queda grande, ¿sí? Las mitocondrias son el orgánulo intracelular donde se transforma la energía eléctrica en energía química, estamos todos de acuerdo, pero esa no es su función principal, que no sea importante, ¿sí? Su función principal es recibir y emitir información, ¿sí? Y eso en medicina china se llama qi, ¿sí? El chi es lo que liberamos cuando ponemos una aguja en un punto, ¿sí? Lo que estamos liberando es la circulación de la información que transmiten las mitocondrias. Y esto hoy en día está demostrado, ¿sí? Entonces, ya nos queda tan grande el argumento de las mitocondrias, ¿sí? En medicina china hay dos, tres conceptos que son clave, yin yang, etcétera. Pero está el chi, que es la energía, pero no entendida como la energía que se acumula en una batería, sino la energía que circula, ¿sí? En función de si circula
por una parte o por otra, es energía yang, energía yin. Pero es energía, es el chi, no se puede separar, no se puede separar, uno no existe sin el otro, ¿sí? Entonces, en medicina china hay dos objetivos. Uno, favorecer la circulación del chi, que principalmente se consigue con acupuntura, se consigue con respiración, con movimiento, con el qigong, etcétera. Y dos, que es tanto o más importante, es nutrir el cuerpo, es generar la base para la producción de ese chi. Y eso se hace o se consigue con la nutrición. Y en la nutrición, que tenemos que cuidar cada día, seguro que Marina nos ha hablado de eso, de naturaleza fría, naturaleza caliente, pues no cenes crudo, ¿sí? Según cuál es tu terreno y cuál es tu situación, pues tienes que privilegiar una serie de alimentos también en función de la época del año. No vas a cenar lo mismo, o no sería lógico cenar lo mismo en invierno que en verano, por ejemplo, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Pero eso es muy, muy, muy importante porque es un cambio de paradigma filosófico, ¿sí? En Occidente nos tenemos que romper la cabeza para entender eso. ¿Por qué? Porque, por un lado, materia y energía en Occidente van separados. En Oriente, por el concepto del yin-yang que tiene ahí Marina a su izquierda, ¿sí? Van unidos y son inseparables. Uno forma parte del otro, ¿sí? Pero sobre todo, y en la dirección de lo que decía antes, de adaptarnos a los ritmos de la naturaleza, en Occidente, en nuestra filosofía occidental aristotélica, ¿sí? Eh, el hombre se considera el centro del mundo. Y eso es una versión infantil del ser humano, ¿sí? En Oriente, el hombre, el ser humano, se considera, por la filosofía taoísta, parte de la naturaleza. Forma parte de la naturaleza y tiene que respetar sus normas. Esto da muchísimo juego si lo integras bien. Y para eso hace falta años. ¿Bien? Y esto lo llevo al argumento de hoy, ¿sí? Que es la micoterapia, es decir, el uso de un instrumento, por decirlo de alguna manera, un elemento que la naturaleza tiene para cubrir una determinada función, ¿sí? Esta determinada función, si la entendemos, ¿sí? Y la podemos traducir a nuestras necesidades, a las necesidades del ser humano, ¿sí? Nos sirve como elemento nutritivo específico, ¿sí? En medicina tradicional china, una de las partes más importantes y menos conocidas es la fitoterapia china, ¿sí? Pero es un elemento clave. Para un médico chino, por entendernos, quizás es más importante el aspecto de la terapéuticamente la fitoterapia que la acupuntura, el chikun que la acupuntura y a lo mejor el masaje que la acupuntura, ¿sí? A nosotros nos ha llegado la acupuntura, que es espectacular, ¿sí? Si la utilizamos bien, la utilizamos con criterio y la integramos la persona, no tanto en el cuadro clínico, pero bueno, y en el momento del año. Incluso algunos muy frikis, que no es, quizás no es la palabra adecuada, al momento del día. ¿Sí? Pero eso es otra historia. Nosotros hoy, o mi objetivo hoy es transmitiros la importancia del uso de la micoterapia en medicina tradicional china, cómo eso lo podemos aplicar o cómo la podemos aplicar eh, clínicamente en función de los síndromes, aunque eso sería, entre comillas, protocolizar, y parece que por mi discurso el argumento de protocolos no es muy coherente con el discurso, pero sí que nos va a ayudar a entender el, el uso o la aplicabilidad o el efecto que un hongo determinado tiene en nosotros y para nuestro bienestar. Entonces empiezo a compartir, creo que voy a ser capaz. Sí, ¿veis? Bueno, bueno, aquí estamos. Pongo grande. Esta presentación nos la compartimos después. Yo quería a estas. ¿Sí? Entonces, eh,
La micoterapia no es que sea que no es que la hayamos asociado ahora a la medicina tradicional china, sino que determinados hongos ya se utilizaban en la tradición china y de hecho había varios hongos, entre los cuales destaca el reishi, el Ganoderma lucidum, o no me acuerdo el nombre chino, ¿sí? Que eran remedios conocidos como remedios del emperador, es decir, remedios que se podían utilizar toda la vida, que no había toda la vida en cualquier edad, que no había efectos secundarios y que se podía tomar independientemente de la dosis, ¿sí? Hoy en día el uso de la micoterapia está muy condicionado por su efecto inmunorregulador, ¿sí? Y quien ha oído hablar de micoterapia ha oído hablar del efecto inmunorregulador que tienen los betaglucanos de los hongos, ¿sí? Un hongo va mucho más allá que los betaglucanos. Un hongo, tenemos que conocer esto, ¿sí? No es estrictamente ni un vegetal ni un animal, pero su metabolismo es más parecido al de un animal que al de un vegetal. ¿Por qué? Porque un vegetal es un ser que se llama autótrofo, ¿sí? Eso quiere decir que no utiliza eh, el agua, la luz y lo que absorbe de la tierra para producir energía, que fundamentalmente son carbohidratos, lo que produce el reino vegetal, que luego los aprovechamos los animales y los humanos. ¿Bien? Bien. Pero no, ¿cómo digo esto? No recibe nutrientes del exterior. Un hongo, como nosotros, a- coge materia orgánica y la transforma para su beneficio energético. ¿Sí? Por eso, los principios activos que hay en un hongo, ¿sí? Además de los betaglucanos, que son los que tienen una acción inmunorreguladora, y ahora veremos por qué nos sirven a nosotros directamente, ¿sí? Tienen enzimas que son importantísimos y tienen otros ingredientes, que son los terpenos, por ejemplo, entre otros, que ejercen acciones particulares. ¿Sí? Incluso acciones que regulan a nivel genético, ¿sí? Pondremos un par de ejemplos de esto. Em, un hongo, al ser un ser heterótrofo, sufre agresiones en su sistema inmunitario muy parecidas a las nuestras, por parte de bacterias o de virus, ¿sí? Y por eso su sistema inmune está entrenado contra eso. Y por eso las moléculas del sistema inmunitario de los hongos entrenan a nuestro sistema inmunitario para hacer frente a esas agresiones. Por eso son tan importantes a nivel inmunitario. Pero un hongo va muchísimo más allí, ¿sí? Llegaremos a alguna aplicación clave, pero primero vamos a hablar de los 14 hongos terapéuticos principales, ¿sí? El jefe es el reishi. El reishi es el hongo del corazón, ¿sí? Es el hongo del Shen, es decir, es el hongo que calma el espíritu, ¿sí? Eso quiere decir que da coherencia. Es el hongo de la coherencia. Habéis oído hablar del Shen. El Shen se expresa en los ojos, ¿sí? Tú ves a alguien por la calle que está alterado por sus cosas que le pasen y se le nota en los ojos y tú sabes al ver a esa persona inconscientemente a veces que no está bien, ¿sí? El reishi es el hongo que regula eso. Luego tenemos el córdiceps. El córdiceps es el hongo del riñón y del pulmón, pero verdaderamente es el hongo del chi, es el hongo de las mitocondrias, ¿sí? El córdiceps es el hongo que utilizan mucho los deportistas. ¿M? El córdiceps es ¿cómo digo esto? El córdiceps es el hongo que permite conservar el yin, la energía esencial, la energía heredada, la que no vamos a aumentar por mucho que hagamos, la que como mucho podemos aspirar a mantener el máximo posible.
El shiitake, como el maitake, son dos hongos que son primos, ejercen una acción muy importante a nivel metabólico, porque regulan la función del bazo sobre todo. Y ya sabemos lo importante que es el bazo para la fisiología desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Desde el punto de vista de la medicina oficial, el bazo es prescindible. ¿Sí? Ahí vamos. El ericium, el ericium es o melena de león, es el hongo del intestino, pero no es solo del intestino, es el hongo del intestino y del sistema nervioso central. El ericium es el hongo del eje intestino-cerebro. El ericium da claridad mental, ¿sí? El chaga es un hongo muy particular. Si os fijáis en la naturaleza de los hongos, todos son de naturaleza neutra, menos el Cordyceps, por eso es el hongo del riñón, porque calienta relativamente, ¿sí? Y luego está el chaga como único hongo de naturaleza fría y amarga. El chaga es el hongo del estancamiento en medicina tradicional china, ¿sí? El chaga eh, es el hongo del calor tóxico. Y esto es súper importante porque hay muy pocos remedios para el calor tóxico, como lo define la medicina tradicional china. No el calor vacío, no, el calor ese tóxico, humedad, el que huele la persona, ¿sí? El que está rojo, ¿sí? El chaga, como componente, es súper rico en una enzima que se llama superóxido dismutasa, ¿sí? La superóxido dismutasa es clave para la cadena transportadora de electrones. Pero bueno, esto es otra historia, ¿sí? Poco larga. El Polyporus sería un buen socio del Chaga, o del Ericium, o del Shiitake, o del Maitake. ¿Por qué? Porque el Polyporus es el hongo del sistema linfático. Es el hongo para una infección de orina, ¿sí? El sistema linfático es clave para la función del hígado, para la función del estómago, para la función del pulmón, que son órganos evidentemente linfáticos, ¿sí? Tenemos el Poriacocos. El Poriacocos es un hongo muy poco conocido en Occidente, pero súper utilizado en muchísimas fórmulas de la medicina tradicional china. Le llaman Fuling al Poriacocos, de ese me he acordado. El Poriacocos es el hongo del exceso de reflexión. ¿Sí? Del bloqueo de bazo, del bloqueo de la emoción que genera el bazo cuando no está funcionando bien. El Coriolus es un hongo que, al igual que otro que está un poquito más abajo, que se llama Tremela, son hongos a los cuales se le reconoce un efecto terapéutico. De hecho, el Coriolus es el hongo que tiene más estudios como por su poder inmunoregulador. Pero tanto el Coriolus como la tremela son dos hongos que no está permitida su comercialización como suplemento para humanos, sí para animales. No sé si es que quieren más a los animales que a los humanos, pero eso, Coriolus o cola de pavo. El Agaricus es el hongo del sol. El Agaricus es el hongo del exceso de humedad. Es un hongo de bazo, pero para la humedad. La auricularia es el hongo de las mucosas, ¿sí? Cuando las mucosas están secas o también junto con otros, por ejemplo el reishi o el cordyceps, la auricularia tiene capacidad hematopoyética, es decir, de producir sangre. Y en medicina china, la auricularia se utiliza como apoyo en el tratamiento del estreñimiento más potente que hay, que es el estreñimiento por vacío de sangre. La tremela es un hongo que sirve también mucho para las mucosas, como la auricularia, pero como he dicho, no se puede comercializar. El coprinus, el coprinus es un hongo también muy interesante. El coprinus es un hongo de bazo también, pero cubre la insulinoresistencia, cubre el efecto hormonal del bazo.
del bazo páncreas, ¿eh? Entendemos siempre. El coprinus es un hongo que es muy rico en un elemento mineral que se llama vanadio. Y el vanadio es el responsable de la insulinoresistencia a nivel intracelular. Los que hayan oído hablar de insulinoresistencia y así, habrán oído hablar también de la importancia del cromo a ese nivel. Pero el cromo ejerce una acción a nivel extracelular o en la membrana celular. El coprinus es intracelular. Y luego está el pleurotus, que junto con el shiitake y el maitake son los tres hongos del síndrome metabólico. Fijaros como lo que he dicho ya, ¿no? Que todos, casi todos los hongos son de naturaleza neutra y dulce. Y sabemos que el sabor dulce tonifica la tierra, tonifica el bazo. Y fijaros cuántos de estos hongos tienen una acción a nivel del bazo, ¿sí? Porque los hongos nos van a ayudar a producir sangre, nos van a ayudar a transformar y a mejorar la gestión de los líquidos, que son funciones clave del bazo. ¿Mm? Aquí tenemos una, no sé, un resumen de los cuatro más importantes, que es el reishi, que son el reishi, el cordyceps, el shiitake y el maitake. ¿Mm? Ahí tenemos. Todas estas afirmaciones tienen un amplio respaldo a nivel de bibliografía científica, ¿eh? Sean más aceptados o menos por la, por la medicina ortodoxa, por decirlo de alguna manera, el respaldo científico que tiene el uso de la micoterapia para mejorar la situación de bienestar de las personas es extraordinario. Hay miles de estudios sobre esto, ¿eh? Ahora vamos a ver, ya hemos visto un poco la naturaleza de los hongos, hemos visto un poco su tropismo. Esto es muy importante porque un hongo también lo podemos utilizar por su tropismo. Hemos visto antes pues que muchos trabajaban a nivel o ejercían una acción a nivel del bazo. Entonces, yo puedo utilizar el hongo, ¿sí? Conociendo bien su tropismo para dirigir la acción de, yo qué sé, de la vitamina C. Pues tomo vitamina C por decir un principio activo, ¿eh? Podría ser cualquier otro. Y la quiero dirigir al bazo, pues puedo utilizar el shiitake, puedo utilizar el maitake. La quiero dirigir al pulmón, pues ahí voy a utilizar a lo mejor el córdiceps. La quiero dirigir al corazón, a la función cardiovascular, pues utilizo el reishi o la auricularia como vehículo, ¿sí? Por su tropismo, se dice. Ahora vamos a ver eh, grandes grupos de alteraciones, ¿sí? En las cuales podemos utilizar los hongos siempre con precisando pequeños detalles. Si yo tengo el Shen perturbado, ¿sí? El Shen hace referencia al espíritu, ¿sí? Pero es a la coherencia entre la actividad mental o la parte mental y la parte emocional. Sí, en una depresión hay una alteración del Shen, en una ansiedad hay una alteración del Shen. Bien, ahí, como todo es materia y es energía, sí que habrá un conflicto a nivel inconsciente, etcétera, lo que quieras, pero siempre van a haber determinadas características, ¿sí? Entonces va a haber una neuroinflamación, sí o sí. Hay una inflamación en un área del cerebro. No tiene que ser mortal la inflamación, ¿eh? Pero cuando hay una depresión o una ansiedad, hay neuroinflamación. El hongo ahí es el ericio, ¿sí? Lo podemos asociar a otros principios activos en la línea de productos GEOS, que si me lo pedís, pues luego os lo compartiré, ¿sí? Hay productos en los cuales se combina los hongos, ¿sí? Siempre como hongo entero y a veces como hongo entero más concentrado de betaglucanos, ¿sí? Que ejercen una acción más a nivel inmunitario, pero siempre hay el hongo entero. El Ericium es un hongo que, como he dicho antes, favorece al intestino y favorece al sistema nervioso central, al cerebro. Entonces, va a desinflamar a nivel del intestino y eso va a ejercer una acción positiva sobre el sistema nervioso central. Además, ayuda a la regeneración de las microvellosidades intestinales y de las neuronas.
porque es rica en un principio activo que se llama nerve growth factor, perdón, uno de sus principios activos que se llama ericinina estimula la producción de nerve growth factor, que es un factor de crecimiento neuronal. El Poliacoccus es el hongo del exceso de reflexión, ¿sí? Entonces, calma el Shen cuando el Shen está alterado por un exceso de reflexión, que sería una depresión de bazo. Recordemos, o no sé si lo sabéis, ¿vale? Que podríamos decir en que en medicina china hay tres tipos de depresión. Está la depresión de hígado, que veremos que el hígado controla la expansión y por lo tanto cuando se bloquea hay estancamiento. Si entonces una depresión de hígado es la que te estanca, es decir, no tengo ganas de levantarme del sofá, de la cama, ¿ok? No me muevo, no tengo ganas de moverme. Eso es una depresión de hígado. Luego hay la depresión de bazo, que es la que trata el poriacocos, ayuda al poriacocos. El poriacocos es el hongo de la reflexión y la depresión de bazo es la depresión en la cual tienes como una idea fija que gira en tu cabeza día y noche, todo el tiempo, que no consigues sacártelo de la cabeza. Ahí es poriacocos, eso es una depresión de bazo. Y luego está la depresión seria, que es la depresión de riñón, en la cual hay un bloqueo del chi, no se mueve la energía, la persona ya tiene color del agua, que es el negro, ¿sí? Es una depresión muy, muy seria. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No, no porque nuestra intervención sea más natural o así. Tienen que tener cuidado, incluso los psiquiatras y así, porque es la depresión peligrosa, ¿sí? Siempre el reishi, el Ganoderma lucidum, va a dar armonía, ¿sí? Entonces, si tengo una depresión de hígado, voy a desbloquear el hígado, ¿sí? Pero voy a dar reishi. Si tengo una depresión por exceso de reflexión, una depresión de bazo, voy a dar coriacocos con reishi, ¿sí? Porque el reishi es el gran armonizador del Shen. El Wei Qi, como otro gran grupo, ¿sí? Es la energía defensiva. Es aquí donde los hongos expresan todo su poder, ¿sí? El Wei Qi, ¿sabéis qué es la energía defensiva? Que depende de pulmón, ¿correcto? ¿Vale? Que protege la superficie, sobre todo que por la noche está más escondido y por el día está más fuera. Bien. Aquí tenemos diferentes hongos que tienen una acción muy potente a nivel inmunitario. Incluso aquí faltarían. De hecho, cuando hablamos de inmunomodulación con hongos, que ahí vais a encontrar bibliografía toda la que queráis, ¿sí? Lo clásico es combinar cinco hongos, ¿sí? Que son el Cordyceps, el Reishi, el Shiitake, el Maitake y el Agaricus. En Geos hemos añadido un sexto hongo que es el chaga, porque en muchos procesos tumorales hay cuadros de calor tóxico, obviamente, y si no los hay, se provocan, como con la quimioterapia. La quimioterapia es el colmo del calor tóxico, ¿sí? Te quema la sangre, por eso se te cae el pelo, ¿sí? Energéticamente es interesante analizar la quimioterapia. Em, Si queremos generar una inmunomodulación, podemos utilizar hongos individuales, aunque va a ser mucho más potente, tonificar. Por un lado, pulmón. El hongo jefe para tonificar el pulmón es el Cordyceps, ¿sí? Eh, que además tonifica el riñón. El riñón es agua y el pulmón es metal, y el agua y el metal se generan mutuamente, ¿sí? Eso es importante. Por eso siempre tendríamos que poner Cordyceps, menos en una situación que ahora explico, ¿sí? Y a partir de ahí una combinación de hongos. Si vemos que hay lesión de las siete pasiones, un conflicto emocional grande, pues añadiremos, como no, el reishi. Si vemos que hay calor tóxico, añadimos el chaga. Si el proceso afecta al intestino, ericium, sí o sí. Si afecta al sistema linfático, a las vías urinarias, poriporus. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer estas cosas para poderlos utilizar ahí con un criterio personal y adaptarlo al paciente. Y si no, para poder, por lo menos, para poder interpretar
¿sí? ¿Qué es lo que pretende un producto a base de micoterapia? O sea, aquí están todas las claves y no tenéis que saber si son 1,3, 1,4, 1,6 betaglucanos o por qué tomarlos con vitamina C o no, etcétera. ¿Sí? Bien, el Wakey. De este ya he hablado, del chaga. Sí, el chaga es un hongo que es europeo, es del norte de Europa. ¿Sí? Entonces, cuando hay aftas en la boca, eso es calor tóxico del estómago. Muchas veces salen cuando has comido mal o algo te sienta mal o hay un exceso de fermentación o de putrefacción a nivel intestinal más una debilidad inmunitaria. Chaga. ¿Sí? Bueno. Esto es importante. El chaga es un hongo que hemos dicho de naturaleza fría. ¿Sí? Entonces, cuando hay un vacío de chi, cuando hay un cuadro vacío, una persona muy friolera, alguien con frío en el estómago, que es súper frecuente, no hay que darlo, porque vamos a favor de la naturaleza o del desequilibrio energético de la persona. ¿Sí? Por ese motivo, los hongos casi siempre van bien y los puedes dar siempre porque son de naturaleza neutra y no van a contrastar o no se van a oponer ni en una situación de frío o en una situación de calor, en un cuadro plenitud o un cuadro vacío, dicho de otra manera. Esto es importante, pero esto solo lo tenéis que tener en cuenta con el chaga. La humedad. La humedad es el modo en el cual la medicina tradicional china habla de la carga tóxica. ¿Sí? La carga tóxica, eh, a nivel bioquímico, ¿sí? Es o un exceso de acidez que va a afectar a la matriz extracelular, que eso es el TAN cuando se acumula. ¿Sí? La otra parte de la toxemia es el calor, ¿sí? El calor, bioquímicamente, es el estrés, el exceso de estrés oxidativo, ¿sí? El concepto es súper curioso porque, eh, así como el TAN es malo siempre, cuando está presente es malo, ¿sí? El calor es necesario, ¿sí? Pero si te pasas, es negativo, se convierte en calor tóxico, ¿sí? Igual que el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la primera línea de defensa inmunitaria, ¿sí? En exceso es un problemón, igual que el calor, ¿sí? Como te decía al principio que uno de mis objetivos es no el honrar a la medicina china, porque no le hace falta, sinceramente, pero sí el acercar la medicina china a los conceptos actuales. Bien, y puede parecer súper obvio, pero os garantizo que lo que os estoy diciendo lo podéis oír hoy en día a muy poca gente y no lo vais a encontrar ni con la inteligencia artificial. Pero también os digo que he hablado con verdaderos expertos en medicina china y están de acuerdo, ¿sí? Al final, lo que tienes que transmitir en un congreso, en un curso, es algo que no puedas encontrar en un libro o por lo menos fácilmente. ¿Por qué? Por viejo, ¿sí? Como os decía al principio. ¿Por qué? Porque eso te da la capacidad de integrar muchas cosas después de haberlas pasado por la conciencia, después de haberlas puesto en práctica, ¿sí? Entonces, calor es estrés oxidativo. Hasta un punto es fundamental, a partir de un punto es tóxico. ¿Sí? Entonces, la humedad no tiene que ver con el estrés oxidativo. La humedad estrictamente es el bloqueo de un exceso de protones, de ácido en la matriz extracelular, que da densidad. ¿Sí? Si se junta con calor, es cuando se pone amarilla, cuando no hay quien la quite, y es fácil que una cosa te lleve a la otra. ¿Sí? Aquí los hongos clave son el maitake, el Polyporus,
el Pleurotus, el Coprinus y de hecho casi cualquier hongo. ¿Por qué? Porque cualquier hongo o casi cualquier hongo trabaja a nivel del bazo. ¿Y quién es el responsable de gestionar la humedad? El bazo. ¿Sí? Por eso los hongos en la naturaleza lo que hacen es limpiar la naturaleza. ¿Sí? Un hongo tiene dos funciones en la naturaleza principales, aparte de vivir, ¿sí? Que es lo suyo, ¿no? Pues les gustará vivir a un hongo, digo yo. Eh, una es limpiar la naturaleza y la otra es comunicar, ¿sí? No he hecho una introducción muy amplia de los hongos, ¿vale? Y quizá hubiera sido interesante. Cuando nosotros pensamos en un hongo, pensamos en lo que se ve. Y lo que se ve en la mayoría de casos es el órgano reproductor. El ser vivo que supone un hongo es el micelio que está debajo de la tierra. De hecho, el ser vivo más grande conocido sobre la tierra no es ninguna ballena, es un hongo que está en Estados Unidos en un bosque, pero que hablamos de cientos de kilómetros cuadrados. Un hongo, ¿sí? Eso lo podéis buscar. Bueno, pues eso, ¿sí? Entonces, en la humedad es clave el trabajo con micoterapia, ¿eh? Luego, tienen una función clave como nutrición, ¿sí? Y eh, tienen una gran capacidad de hematopoiesis, es decir, de favorecer la producción de sangre. Vaya, por Dios, si es el bazo también el responsable de esto, en gran parte. Bien. Entonces, los hongos que tienen una acción más específica sobre esto, ¿sí? Sobre la capacidad de hematopoiesis, ¿de qué color van a ser? Pues rojos, colorados, como qué, como la sangre, que es de lo que estamos hablando ahora. Entonces, aquí tenemos dos hongos. La auricularia, la tremela, también guay. Esta es blanca por eso, pero no se puede comercializar, ¿sí? Y la auricularia, ay, perdón, y el córdiceps, el hongo del corazón, ¿sí? La auricularia favorece la producción de sangre y el córdiceps su circulación. Pero ¿quién mueve en el cuerpo? El chi. Y eso es el Cordyceps. Entonces, una combinación para un vacío de chi, para alguien debilucho siempre. Yo es que siempre tengo anemia, esto, lo otro. Auricularia, Cordyceps y Reishi. ¿Sí? Impresionante el resultado. También tenéis que pensar en un vacío de sangre cuando las mucosas están secas, cuando la piel está seca, ¿correcto? Porque eso muchas veces es debido a un vacío de sangre. Si hablamos de síndromes, estos son los principales, ¿sí? En pulmón, el vacío de Kiel, el vacío de Chi, el vacío de Yin, la impresión viento-frío, etcétera, ¿vale? Esto lo tenéis y lo miráis con calma, ¿correcto? Porque se me va el tiempo y, eh, y es muy largo ese argumento, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ¿sí? El pulmón que te va a dar tos. O sea, tú tienes tos de lo que sea, seca, húmeda, lo que tú quieras. Eso el pulmón tiene que ver, ¿sí? Tú tienes palpitaciones, agitación mental, ¿sí? La agitación muchas veces insomnio. ¿Quién es el jefe ahí? ¿Quién es responsable entre comillas? ¿Sí? ¿Quién está fallando ahí? El corazón, ¿sí? En el hígado. En el hígado es el órgano de la expansión. Es el responsable de la expansión de la energía hacia todos lados, ni para arriba ni para abajo. Para abajo, pues son el estómago. Para arriba, ¿quién controla el ascenso? Pues lo controla el riñón, ¿sí? Pero el hígado es el de la expansión en general. Cuando se bloquea el hígado, hay sensación de opresión. Es que tengo como sensación de opresión aquí en el pecho. El hígado está implicado. Me noto como una presión en el brazo. El hígado está implicado. Aunque por ahí no pasa el mediano hígado ni nada el hígado. Pero el hígado sí que gestiona los tendones. Eso lo sabemos. Entonces ya tenemos ahí un punto de lógica. ¿Sí? También
Bueno, es que aquí lo tenéis, es que podríamos hablar muchísimo más, ¿vale? El bazo, ya hemos hablado mucho, ¿sí? Los síntomas de bazo casi siempre van a tener un hongo que va a ayudar a resolver. Los shiitake y maitake son los reyes con precisión. Cuando hay componente emocional, de exceso de reflexión, acordaos del poriacocos siempre. Y si conocéis el poriacocos, siempre vais a parecer alguien muy interesante, porque hay poca gente que conozca el poriacocos o el concepto es el chaga. Solo que digáis eso ya vais a parecer expertos de micoterapia. Nadie os va a decir nada. Sí. El estómago, el estómago sí que me paro en el estómago, porque primero que forma pareja con el bazo, pero el estómago aquí en Occidente no le hacemos ni puñetero caso al estómago, de media. En medicina tradicional china había dos grandes escuelas. Una era la escuela del riñón, y estos siempre tonificaban riñón, guay. Y otra en la escuela del estómago, que siempre tonificaban estómago. Si el estómago va mal, estás chuchurrío, no tienes energía. El estómago es el cielo posterior, aunque esté delante. ¿Sí? Es de donde cogemos energía. Si el estómago no funciona, no funciona nada. Sí, os podría dar varios detalles espectaculares de lo que es necesario el estómago. Si el estómago no funciona bien, no vais a absorber bien ni el hierro, ni el zinc, ni el cobre, ni el manganeso, ni el cromo. No se puede, porque esos elementos tienen que ser ionizados y transportados en la sangre por proteína. ¿Sí? Pero es que esos elementos son clave para producir energía a nivel mitocondrial. Siento, si el estómago no va bien, tú no tienes energía. Los chinos esto igual no lo sabían. Yo creo que algo les habían chivado, ¿sí? Porque no puede ser que... no pueden ser dos cosas en esta sociedad. Una, y que yo me las crea, ¿vale? Por lo menos. Una, que el hombre llegara a la luna en el año 69, ¿sí? Y en el año 2026, ¿sí? Han ido a dar una vuelta por encima para ver. Eso no se lo cree nadie. Bien, bueno, sí, mucha gente, pero yo no. Y dos, que de tanto que conocemos ahora a nivel de biomolecular, a nivel de reacciones bioquímicas, incluso del agua, se conoce, el conocimiento de fisiología es extremadamente mayor que, que hace 3.000 años. Y ningún descubrimiento científico contradice ninguna de las afirmaciones de la medicina tradicional china, recogidas por escrito en el Huang Di Neijing, entre otros libros. Sí. El riñón. El riñón siempre vamos a tener que tonificarlo o que mantenerlo. Nunca lo vamos a tener que dispersar. Sí, la energía de riñón solo se va perdiendo a lo largo de la vida. Nuestra vida va a ser larga en función del, si todo va bien, claro, ¿vale? En función de nuestra energía heredada de riñón. Hay el rey es el Cordyceps, pero también el Reishi. ¿Por qué? Porque van a ser nuestras incoherencias, la alteración del Shen, lo que va a generar lo que se dice ahora, activación del eje HPA, activación del eje del estrés. Y bueno, y no me quiero enredar. Sí, entonces, la energía es como el dinero, ¿sí? Y esto en medicina china quedaba bien claro. Tú, cuando te notas cansado, siempre pretendemos tonificar, ¿sí? Muchas veces, como pasa con el dinero, y ahí lo entendemos fácil, para tener más lo que tenemos que hacer es gastar menos, ¿sí? Entonces, descansar, aumentar el descanso, ¿sí? Distraerse, generar coherencia, también es una estrategia para tonificar el yin de riñón. Para que tonificar no quiere decir que aumente, sino que se restablezca o por lo menos que dure lo máximo posible. Mm. Sangre, intestino, síndrome de Bi, ¿vale? Que es el síndrome de la parálisis, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí vamos a tener una serie de síntomas y un montón de productos y de hongos para trabajar a ese nivel. Aquí tenéis.
como una correlación directa entre patrón clínico, ¿vale? Estrés, ¿vale? Y productos de nuestra línea que podéis utilizar, en los cuales, por ejemplo, el Micotrin Zen es un productazo. ¿Por qué? Porque lleva el Cocos junto con el Ganoderma Lucidum, ¿sí? El Micotrin Energy lleva Reishi y Cordyceps, ¿sí? Junto con dos remedios espejo del reino vegetal, que son el Eleuterococo y el ginseng, y así, ¿vale? Para el síndrome metabólico, para el síndrome metabólico tenemos tres hongos: Shiitake, Maitake y Pleurotus, que están juntos en el producto Shimap, ¿sí? Y aquí tenéis más fórmulas. Mm. Nuestro objetivo en Geos, ¿sí? No es otro que el de compartir nuestra experiencia y nuestra práctica clínica elaborada durante muchos años, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, eh, buscarnos la vida para facilitar el acceso a estos instrumentos. Obviamente, no somos la única empresa que se dedica a esto, pero nosotros sí que tenemos un criterio claro por el cual aparecen productos en nuestro catálogo. Bien, y lo sabemos explicar como estáis viendo. Bien, aquí tenéis un último resumen de los productos y en qué síndromes los podéis utilizar. Aquí podéis, si conocéis los síndromes y os sabéis categorizar o clasificar los cuadros clínicos en función del patrón o el síndrome de la medicina tradicional china, pues aquí tenéis una guía que os puede ser súper útil y súper práctica a la hora de utilizar la micoterapia en vuestra práctica clínica. ¿Sí? Aquí tenéis mi contacto. Bien, nuestra web, os podéis apuntar al área profesional donde encontraréis más información, o os podéis poner en contacto conmigo a través del mail o por teléfono, a través de Marina, como queráis. Cuando hablan de inmunidad, en verdad, realmente lo que sucede es que un proceso tumoral bloquea a nivel mitocondrial. ¿Por qué? Porque una mitocondria que funciona bien, cuando detecta que hay aberraciones dentro de la célula, sí, produce la muerte de la célula. La célula tumoral, que no es tonta, uno de sus mecanismos es bloquear esa capacidad mitocondrial. Y los hongos lo que hacen es activar eso. Sí, trabajan en la esencia. El Cordyceps aumenta en las células natural killer. Pero coño, ¿quién estimula la producción de natural killer? Las mitocondrias. Es el chi. Es que lo acabas de explicar, nada, en dos frases, ¿vale? Que vamos, que ni por asombro nadie lo explica así, de fusionar las dos medicinas en una frase. Y encima, nada, esto no es mío. Pues para acabar, yo sí que tengo una pregunta, porque, bueno, por tu experiencia, ¿vale? Cada vez lo tengo más en consulta y en mi familia, pues mi sobrino, ¿vale? Debutó con diabetes tipo uno, veo cada vez más niños y como estás hablando tanto del terreno de la tierra, ¿no? El bazo, la gestión, toda esta parte, me gustaría simplemente saber tu opinión. O sea, veo mucho a nivel social cada vez más diabetes tipo uno en niños de 5 a 10 años, ¿vale? Que antes yo, que llevo 20 años en consulta, no veía. La diabetes esta infantil, que es dramático, normalmente se asocia a un problema de autoinmunidad activado por un virus que se llama Coxsackie, que es el virus que genera una enfermedad que se llama mano-boca-pies, que seguro que tu sobrino la tuvo. Como tantos niños, y luego que no tienen nada, pero tu sobrino ahí le pilló. Entonces hay que desactivar eso. Eso es lo primero. No digo que se pueda resolver, ¿eh? Luego, el coprinus es muy interesante, ya no solo por el síndrome metabólico, sino que, como he dicho, contiene vanadio. El coprinus tiene evidencia de regenerar las células pancreáticas. Y entonces eso se puede medir porque
tu sobrino toma, le pondrán insulina y eso, ¿vale? Entonces, la insulina artificial no, pero la que produce la persona sí que produce un metabolito secundario que se llama péptido C, creo recordar, ¿correcto? Bueno, no os pregunto, me lo digo ya a mí mismo. Creo que se llama péptido C. Entonces, los niveles de péptido C son claves de conocer en un diabético porque expresan la cantidad de insulina que produce natural, él mismo o ella misma, ¿sí? Entonces, si se consigue aumentar el péptido C, es que se está reactivando el páncreas. No, esto no te da, no te quiero dar esperanzas de nada, ¿eh? Con esto, ¿eh? No, Porque pero como es son un cuadros muy cuadro chungo, ¿eh? descontrolados, ¿vale? Que a veces es simplemente pues una emoción, ¿vale? O donde se desequilibra todo. Si alguno de estos suplementos también podríamos intentar de alguna manera acompañar el proceso para, ¿sabes? Ahí es una buena dosis de base de Ganoderma lucidum o un producto que se llama Ansirrit, que lleva Poria cocos y lleva, no me acuerdo ahora qué otro hongo. Ah, Pero Ansirrit desactiva el eje del estrés. vale. Ansirrit es súper chulo. Es el producto es un suplemento, de vitaminas y eso. Es el producto para la gente que piensa que la vida les da menos de lo que se merecen. Qué bueno. Es que metes cada Hay frase hay tan, un chorro de tan gente, tío, hay poderosa muchísima y que gente. están tan poco escuchadas, me encanta. Ujú. ¿Sabes? Yo tendría que ser trending topic. Filósofo, bueno, un buen filósofo. Y el chaga tiene mucha melanina, entonces ayuda a mejorar la gestión de la luz. Lo que es negro en los seres vivos lleva melanina, no melatonina, melanina, ¿sí? Y sirve para aprovechar la luz, ¿sí? Todas las células del cuerpo tienen receptores para melanina, no solo los ojos o la piel, ¿vale? También el cerebro, el intestino, que no les da el sol nunca, ¿vale? Pero verdaderamente aprovechan la luz que se emite en el tercer complejo proteico de la cadena transportadora de electrones, en las mitocondrias, para variar el argumento, ¿sí? Y últimamente están diciendo, y me lo creo, que el síndrome metabólico, la insulinoresistencia antes, que es la diabetes tipo 2 o la diabetes, participan de eso. Dicen que el síndrome metabólico es más responsabilidad de la alteración de los biorritmos y por tanto de la gestión de la luz natural y la exposición a luz artificial, ¿sí? Que no la manera de comer. Wow. Alucinante esto, ¿eh? Sí, por ahí puede tener que ver. Muy bien. Muchísimas gracias, lo dicho, reforzamos por ahí si a alguien le interesa pues todo esto más de cerca, ¿vale? Que me pida si no el teléfono de Jesús o que le escriba correo a la última diapositiva que ya os la he compartido por los grupos de WhatsApp, ¿vale? Que se ponga directamente, pues siempre sabéis que el móvil agobia un poquito más, ¿no? La gestión, o sea que si podéis escribir correo, él está pendiente también. Y pues nada, daros la bienvenida a unos productos que yo usé hace mucho tiempo, ahora pues para mí es un reinventado hacia la medicina china, ¿no? Y no existen las casualidades para nada. No, hombre. Así que vamos a organizar algo para que Jesús venga aquí a Valencia en persona. Bien, vamos a poner fecha, vamos a buscar un lugar chulo y hacer un evento como toca, ¿vale? Y ya os iremos avisando de la fecha, del lugar y todo esto para que también mováis un poquito la voz y puedan asistir otros profesionales o personas que sean amantes de la micoterapia o de la medicina china.